índice de inflación. Lo hemos venido dando todos los meses. Hoy, lamentablemente, tenemos que dar el índice de inflación. Es el récord histórico de la historia de Venezuela. La inflación en el mes de agosto se situó en el 33.7%. Esta es la cifra más alta en la historia de Venezuela, para un acumulado en lo que va de año de 366.1%. De seguir así, de seguir como estamos, sin políticas económicas, sin rumbo económico, sin administración del gasto, sin transparencia en el manejo de los recursos de todos los venezolanos, nosotros vamos a terminar el año en una inflación de más del 1000%. Aquí se los dejo, cómo fue evolucionando la inflación. En el mes de enero fue el 18.7, en el mes de febrero el 20.2, en el mes de marzo 16, en el mes de abril 16, mayo 18, 21, junio 21, mes de julio 26 y este récord histórico de 33.7. En el año 2012, la inflación de todo en Venezuela del año fue del 31.2%. Esta inflación es mayor que toda la inflación del año 2012. La inflación de un solo mes, 33.7%. No podemos, esto es más, fíjense, todos los países del mundo, casi todos los países del mundo, el 97% de los países del mundo no tuvieron esta inflación anual en el año 2016. 164 países de 169, es decir, el 97% de los países tuvieron una inflación por debajo del 30% en el año 2016. La inflación de nosotros en el año 2016 fue del 260 y pico por ciento, que fue la inflación anunciada por el Banco Central. Ya esta inflación acumulada, a lo que va de año, que va por el orden del 331%, supera con creces la inflación del año anterior. ¿Y esto en qué se traduce? Se traduce, señores, en que es el impuesto más caro que pagamos los venezolanos, porque la inflación no es otra cosa que financiar el dinero inorgánico que está emitiendo el Banco Central de Venezuela para mantener el gasto público. Y esa es la realidad que nosotros estamos viviendo. La inflación no es otra cosa que el producto de que en el trimestre pasado más del 50% de las importaciones que se hicieron en el país fue a dólar libre. Comerciantes que decidieron poner de su patrimonio dólares para traer unas mercancías y obviamente tienen que recuperar el precio de esa mercancía que importaron y tienen que ir al mercado negro, que hoy sabemos que está en más de 18.000 bolívares por dólar. Una familia, para el mes de julio, todavía no tenemos los gastos de agosto, una familia necesitaba más de 2 millones de bolívares para cubrir la cesta básica, más de 68.000 bolívares diarios para cubrir la cesta básica. En este año se han hecho 4 aumentos de salario y ahí es donde tenemos que pararnos y entender la pérdida del poder adquisitivo del salario. 4 aumentos de salario que suman, si mal no me equivoco, alrededor de 200 y pico por ciento, casi 221%, y eso no llega, a ver, y eso no llega siquiera, está muy por debajo de la inflación, porque además los 2 primeros aumentos fue para tratar de cubrir la inflación del año 2016. ¿Y qué pasa con nuestros pensionados? La pensión apenas se va en nada. Hoy vimos en los principales, en un medio, en el Nacional, creo que me pasaron el dato, del aumento de la leche a 68.000 bolívares el kilo, la bolsita de 900 gramos. Y una persona que gana 25.000 bolívares semanales, ¿cómo hace para comprar leche en polvo?
¿Cómo se hace para comprar un cartón de huevo? Entonces, lamentablemente, y esto es así, porque el único responsable, el único culpable de la peor crisis económica y social que nosotros hemos vivido en nuestra historia es Nicolás Maduro. ¿Y por qué es Nicolás Maduro? Porque en 3 años no ha tomado una sola medida económica. Porque en 3 años no ha dado prioridad a la producción en Venezuela. Porque lo único que le interesa es ver cómo se hacen los grandes negocios con una cajita de clavo. Esa es la realidad que nosotros estamos viviendo. Cuando se privilegia el manejo de los recursos para importar productos terminados y no priorizar la producción nacional. Hasta que no se entienda en este país que si nosotros no producimos lo que nos comemos, vamos a estar dependiendo del dólar y del petróleo. Que cada día se produce menos petróleo y que cada día el petróleo vale menos en los mercados internacionales. Mientras no se entienda que hay que ser transparente, que hay que generar confianza con los pocos recursos que están ingresando a Venezuela, cuando se entienda que no podemos seguir financiando el gasto público, probablemente bajará la inflación. Pero para que haya transparencia en el manejo de los recursos, para que haya eficiencia en el manejo de los recursos, para que no se siga financiando el gasto público y para que se apoye a la producción nacional, no hay otra cosa que salir de Nicolás Maduro. Porque eso es lo que ha venido haciendo este señor: atacar la producción nacional, ser opaco en el manejo de los recursos, no es eficiente en el manejo de esto y por supuesto seguir emitiendo dinero inorgánico, que nosotros es lo que vemos en todos los meses al tener que ir a pagar, a comprar 1 kilo de leche, a comprar 1 kilo de queso que hoy está en 40.000, dependiendo del lugar, de entre 25 y 60.000 bolívares está 1 kilo de queso, dependiendo del lugar donde usted lo vaya a buscar. Entonces, ese absurdo que nosotros estamos viviendo por culpa de Nicolás Maduro, ese deterioro, ayer nosotros estuvimos recorriendo un sector en Guatire que se llama Las Casitas, y uno encuentra familias que tienen 2 y 3 días que no comen, que lo único que hacen es calentar agua y meterle unas hojitas para ver si engañan al estómago. Y uno ve y uno pregunta, porque además la gente gente profesional, gente técnica, gente que lo que quiere es trabajar, que lo que quiere es oportunidades. Y no hay, porque tampoco hay producción. Guarenas y Guatire, que es el eje de producción, el eje industrial más importante de la región capital, hoy es un cementerio de galpones. Todo está cerrado, no hay trabajo, no hay un solo emprendimiento en el país. Y todo esto es culpa de Nicolás Maduro. Entonces, hasta que nosotros no demos un cambio de gobierno por medios constitucionales, por medios electorales, nosotros no lamentablemente vamos a tener que seguir todos los meses con cifras históricas, con récords históricos de inflación. Para saber y explicarle al país cuál es la metodología que ustedes utilizan.